hemos adorado, hemos cantado, hemos visto a través de las canciones que su gracia es mayor. Y yo creo que eso es motivo suficiente para nosotros estar agradecidos, ¿no? Que aunque nuestras faltas sean muchas, su gracia es mayor. Esto quiere decir que nosotros delante de Dios somos un objeto de su misericordia. Somos un ser recipiente de su misericordia. Y esa misericordia viene a nosotros por su gracia, por mera gracia, no porque nos la merecemos, ni porque no la merecíamos, sino porque su gracia es mayor. Por eso decía hace un rato que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto no quiere decir que debemos pecar para que la gracia abunde, como dice Pablo, sino que cuando nosotros caemos, Él es misericordioso. Y su gracia ahí, en ese momento, es mayor. Amén. Hermanos, vamos a continuar con la serie de sermones expositivos que estamos llevando a cabo, que lo hemos titulado La culpabilidad del hombre, amén, y la justicia y la gracia del Señor. Vamos a continuar con esta carta a los romanos que estamos viendo texto a texto para ver qué nos dice la palabra del Señor y qué nos dice Dios a través de su palabra. Hemos visto a través de estos meses cómo se ha desarrollado este tema central, ¿no? Que Pablo abunda en esta carta a los romanos, pero como buen predicador expositivo, ¿no? O por lo menos trato de serlo, debemos siempre de ver un poco más atrás para entender lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y ahora vamos a comenzar el capítulo 2, o bueno, vamos a comenzar, no, ya lo comenzamos, pero vamos a continuar con el capítulo 2, que estamos en el capítulo 2, y decíamos que del capítulo 1 al capítulo 3 de Romanos, Pablo trata tres temas fundamentales. El primer tema es la culpabilidad del gentil en general, la culpabilidad del que no es judío. Del capítulo 2 al 3 estamos viendo ahora, en este trayecto que estamos, la culpabilidad del judío. Vamos a ver en un momento donde Pablo los menciona explícitamente, que es a ello que se está refiriendo en esta parte de la carta completa. Y luego en el capítulo 3 vamos a ver cómo Pablo nos une a todos y nos mete, como quien dice en buen dominicano, en un mismo saco, a todos bajo pecado. Claro, a través de de esos tres capítulos vamos a ver que Pablo también se dirige de manera general. Esto quiere decir que cuando él habla de alguna cosa, aunque sea dirigido a los judíos, también nos aplica a nosotros. Y esto lo vamos a ver hoy. Pero Pablo, después de haber declarado la culpabilidad del gentil, como decíamos en el capítulo 1, habiendo dicho que no tienen excusa, que sí conocían a Dios a través de todo lo que Él creó. Esto lo vemos del versículo 17 al 32 del capítulo 1, ya lo vimos. Y que la ira de Dios se está revelando sobre ellos todos los días. Esto lo vimos también en el versículo 20 del capítulo 1. Ahora Pablo nos va a hablar de la culpabilidad del judío. Y aunque al principio no parezca, está dirigiéndose a una audiencia específica. O sea, esto es al principio del capítulo 2, que ya lo hemos tratado entre el pastor y yo, aunque de cierta forma sí lo es. Él está hablando de manera general, pero aludiendo de manera específica a un grupo de personas. Pero ahora vamos a ver cómo Pablo especifica a quién es que se está dirigiendo este capítulo 2. Pero si vemos el versículo 1 del capítulo 2, que dice, por tanto, no tienen excusa tú quien quiera que seas. Aquí Pablo está abriendo el panorama, ¿no? Para que todo el mundo agarre un chin. Tú quien quiera que seas.
A través de la lectura podemos darnos cuenta de que hay una fijación en el judío, pero él usa esta estrategia para que tampoco se crea que no se estaba hablando con el gentil, aunque sí se estaba refiriendo al judío. Por eso dice: tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, te condenas a ti mismo. Pero en el versículo 17, que vamos a ver ahora en adelante, vamos a ver cómo Pablo se dirige directamente a los judíos. Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Romanos capítulo 2, verso 17 al 24. Recuerden que estoy en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no debes cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque son verdad. Gracias porque son luz. Gracias porque son como una espada de dos filos que penetra hasta cortar el alma. Señor, permíteme en este momento predicar tu palabra con verdad, que solamente me adhiera a lo que tu texto enseña y no a las opiniones que yo tal vez pueda tener, sino que predique lo que tu palabra enseña. Padre, habla nuestras vidas, ilumina nuestro entendimiento y haznos ver tu gloria por medio de tu palabra. Amén. Bien, como ya me conocen, yo siempre trato de simplificar o de llevar de manera de esta manera, de cierta manera, un poco más fácil para nosotros lo que vamos a ver hoy. Me gusta dividir los textos, dividirlos en partes para ver qué se quería decir en una parte y qué se quería decir en otra. Qué no quería dar a entender el escritor en una y qué no quería dar a entender en otra parte. Así que vamos a dividir estos versículos que hemos visto del 17 al 24 en tres partes. Y en la primera vamos a ver el tema del conocimiento. Del conocimiento. Que va a estar del versículo 17 al versículo 20. En la segunda parte vamos a ver el tema de la no aplicación, que lo estaremos viendo del versículo 21 al 23. Y en la tercera parte vamos a ver el tema de la consecuencia, que lo estaremos viendo en el versículo 24. En este versículo 24 donde yo quiero hacer más hincapié en este sermón, porque el versículo 24, que lo vamos a ver más adelante, nos muestra la consecuencia de lo que Pablo dice del 17 al 23. Y yo le he puesto por tema a mi mensaje en el día de hoy: hipocresía religiosa condena a otros. Con esto no quiero decir como la hipocresía religiosa de gente que anda condenando a los demás. No. Con esto lo que quiero decir es la hipocresía religiosa que hace que otros se condenen. Cuando nosotros vivimos una vida apartada de Dios, vivimos una vida no agradable a Dios, vivimos una vida que supuestamente estamos dentro de su voluntad, pero incurrimos en vivir una vida tibia, una vida apartada de Dios, una vida la cual no está reflejando
el carácter de Cristo en nosotros, estamos siendo hipócritas religiosos que estamos llevando a otro a la condenación. Porque por causa de ese tipo de vida que no es la que el Dios Padre nos manda a vivir, hay otros que se condenan a sí mismos. Y vamos a ver más adelante de qué manera es que se condenan. Pero vamos a iniciar con el tema del conocimiento. Y vamos a ver el versículo 17, que es el primer versículo. Primero, quiero dejar saber que decíamos anteriormente que Pablo ahora se va a dirigir a los judíos. Aquí vemos en este versículo 17 que Pablo se va a dirigir de manera directa a los judíos. ¿Qué dice el texto? Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Aquí vemos como Pablo directamente está diciendo, ahora yo me estoy dirigiendo a una audiencia específica, a los judíos. Entonces Pablo aquí se está refiriendo a ellos porque ellos son el pueblo de Dios que recibió la ley de Dios. Este pueblo judío es el pueblo que en la iglesia primitiva o en el tiempo primitivo se le decía de esta manera, pero anteriormente se le podía decir o se le decía israelita y se le decía de otra forma, pero en el siglo primero se le llamaba judío porque ellos son los descendientes de Abraham a través de Isaac. Pablo tenía que incluirlos en el tema de la culpabilidad del hombre porque muchos judíos creían que eran inmunes al juicio de Dios. Ellos entendían que el juicio de Dios solamente era para los gentiles y no para ellos. Entendían que nunca iban a mandar o que nunca Dios iba a mandar a un judío al infierno. Por eso Pablo menciona anteriormente al versículo 17, en el versículo 16, que por medio de Cristo juzgará los secretos de todos los hombres. O dos cosas ellos tenían. O eran hombres o eran ciertamente, o tenían ciertamente secretos. Y ellos realmente tenían las dos. Eran hombres y tenían secretos, porque como vamos a ver más adelante, Pablo empieza a demostrar que ellos están viviendo de una manera diferente a la manera que enseñan, a la manera que explican, a la manera que le dicen al otro que deben vivir. Bendito sea el Señor. Por eso comienza diciendo, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, él hace hincapié en esto, en el nombre de judío, porque ellos entendían que por el simple hecho de llamarse judío eran salvos. Ellos creían que por el simple hecho de ellos depender o jactarse de su relación con Dios, de su relación personal con Dios, iban a ser salvos, cuando no era así. Pero vamos a ver el versículo 18. ¿Qué dice? Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Pablo aquí primero comienza diciendo que ellos conocen su voluntad. Si vamos al versículo 2 del capítulo 3, vemos que Pablo enseña que a ellos se les fue entregada la ley. Por eso Pablo dice que ellos conocen su voluntad. Ahora, Pablo no puede decir lo mismo de los gentiles, porque ellos no conocían la voluntad de Dios porque no tenían la ley, no tenían la palabra de Dios. Por eso anteriormente en el capítulo 1, cuando él se dirige a ellos, él le dice que los gentiles que no tienen ley se hacen ley para sí mismos. Ellos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que es de la ley. Por ejemplo, cuando ellos no roban o le dicen a sus hijos no roben, ellos están haciendo lo que es de la ley, aunque no la conocen. Porque también hay una ley de la cual hablaba nuestro pastor, que hay una ley interior que Dios puso en nosotros, que es la ley moral, que básicamente enseña lo mismo: no robes, no mates, no hurtes, no codicies la mujer de tu hermano, no pongas el nombre de Dios en vano. Entonces, Pablo aquí le comienza diciendo a los judíos que ellos conocen su voluntad.
y que saben discernir lo que es mejor porque son entendidos por la ley. Esto es porque ellos conocen la ley. Ellos sabían discernir o sabían aprobar, como dice la Reina Valera del 60, ellos sabían discernir y sabían aprobar porque la ley les enseña a evaluar los valores morales. Ellos sabían evaluar en otros los valores morales, pero no lo evaluaban en ellos. Por eso es que Pablo aquí se tiene que dirigir a ellos, porque Pablo conoce a esa comunidad judía de Roma y él sabe cómo se manejan. Entonces, aquí tiene que decirles que ellos tienen la ley, ciertamente. Ellos ciertamente conocen lo que es mejor para el otro, lo que el otro necesita. Vamos a ver el versículo 19 y 20. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos o de los niños, como dice la Reina Valera, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Yo quiero que ustedes noten algo. Pablo nunca dijo que los gentiles tenían el conocimiento de la ley, que ellos tenían la esencia de la verdad. Nunca dijo eso, porque no la tenían. Por eso el judío era condenado de manera distinta, o de manera distinta Pablo se dirige a ellos. Pero los judíos que sí tenían la ley, Pablo tiene que hacerle saber, ustedes tienen la ley, para luego decirle lo que le va a decir más adelante. Bendito sea el Señor. Ellos eran guías de ciegos, según Mateo 23-24. Ellos guiaban a los ciegos, no literalmente, sino a los que no conocían la ley. No a los ciegos, a los que no pueden ver, a los que tienen su vista dañada, no, a los que no conocían la palabra de Dios, los guiaban, los instruían. Dice Pablo, ciertamente que eran luz de los que están en oscuridad. Sí, ciertamente lo eran. Isaías, capítulo 42, versículo 23 lo dice. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, yo te preservaré, yo te constituiré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. O sea, Isaías, el profeta, está diciendo que Jehová dice que Él los constituirá, bendito sea el Señor, como luz para las naciones. Que iba a ser un pacto para el pueblo, para que sea luz para las naciones. Ciertamente lo hizo porque le entregó la ley. Ciertamente el pueblo judío era luz para las naciones porque tenía la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hasta ahora hemos visto que ciertamente ellos conocían. Por eso el primer tema es el tema del conocimiento. Ciertamente conocían la ley, ciertamente conocían la voluntad de Dios, ciertamente tenían la esencia de la palabra de Dios, la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Ahora vamos a ver el tema de la no aplicación. Tenían conocimiento, pero no lo aplicaban. Los judíos tenían todo el conocimiento suficiente, pero no lo aplicaban a sus vidas, sino hacia los demás. Ellos no lo aplicaban hacia ellos. En sus propias vidas no aplicaban lo que supuestamente predicaban, lo que enseñaban, lo que decían que el otro debía de hacer. Lo que juzgaban un montón de veces en los gentiles. En una ocasión vemos a alguien en los evangelios que llega al templo a orar y levanta sus manos al cielo y dice: Señor, gracias porque yo no soy como este gentil que peca contra ti, que hace todo esto, que hace aquello. Ellos se captaban porque tenían la ley. El gentil que estaba ahí fue humildemente lo que fue a pedir perdón y a dar gracias. O sea, ellos eran orgullosos porque tenían la ley. Pero ¿de qué te vale tu de tener la ley si tú no la aplicas en tu vida? ¿De qué te vale? Vamos a ver versículo 1 al 23.
tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios, quebrantando la ley. Aquí está la no aplicación. Vimos el conocimiento que tenían. Ahora Pablo le dice, ustedes tienen ese conocimiento, pero no lo aplican. Pablo les hace una serie de preguntas con el propósito de establecer un contraste entre la práctica de la mayoría de los judíos y lo que sabían y enseñaban. Ellos sabían y enseñaban una cosa, pero practicaban otra. Por eso Pablo le tiene que decir, tú no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Aquí Pablo está haciendo una acusación. Y esto aparentemente parece una acusación muy fuerte. Que ellos robaban. Ciertamente robaban. Vamos a ver más adelante el texto. Dice, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Esta acusación que Pablo está haciendo, más adelante la confirma. Robaban de sus templos. El texto Reina Valera dice ahí que cometían sacrilegios. Ese sacrilegio se traduce a robar. Esto es que cuando ellos tenían la práctica de cuando saqueaban o destruían un templo pagano, un templo a ídolos, a dioses diferentes, se robaban los utensilios de oro y de plata que tenían. Y lo vendían y no sé qué hacían con ellos. Pero se le olvidaba que Dios había juzgado eso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Le había dicho ciertamente que no debían hacer eso. Dice el texto, pero tú deberías quemar en el fuego las imágenes de sus dioses. No codicies la plata y el oro que las cubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece al Señor tu Dios. Ellos conocían la ley. Tanto así que en una ocasión el mismo Cristo le dice en Juan capítulo 8 que si ellos conocen la verdad, incluso les lo estaba diciendo a los propios judíos que ya se habían convertido, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos dicen, pero ¿cómo seremos libres si nosotros no somos esclavos? O sea, aparte de ladrones, son mentirosos. Porque ciertamente ellos fueron esclavos cantidades de veces. Fueron esclavos de los egipcios cuando tuvo que libertarlo Moisés. Fueron esclavos de Babilonia. Fueron esclavos de Roma. En ese momento eran esclavos de Roma. Roma no eran esclavos literal, como de la manera de los egipcios, pero sí eran esclavos porque no tenían ni voz ni voto. El que sabía ahí era el emperador de Roma. Por consiguiente, ellos, aparte de que eran ladrones, que Pablo aquí lo juzga de ser ladrones, también eran mentirosos. ¿Por qué? Porque negaban que robaban, pero sobre todo se le olvidó que anteriormente el mismo Dios le había dicho por medio de Moisés que no deberían de robar las cosas de los templos paganos. No deberían codiciar la plata ni el oro que recubren las piezas, imágenes a la cual se postraban los paganos. Es decir, que hasta ahora hemos visto la no aplicación de lo que ellos enseñaban. A pesar de tener el mandamiento, robaban de los templos. O sea, ciertamente ellos decían una cosa y hacían otra. ¿Ya ven por qué me gusta dividir el tema? Porque así nosotros vamos entendiendo básicamente por qué uno llega a poner el tema que le pone a las predicaciones, porque no son al azar. El tema de nosotros hoy, vuelvo a repetir, es hipocresía religiosa que condena a otros.
esa hipocresía religiosa de que ellos predicaban una cosa pero hacían otras, conllevó una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 24. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema Dios entre los no judíos. Esta es la consecuencia. Por causa de esa vida que vivían diferente a la vida que predicaban, que otros debían vivir, la consecuencia conllevó en que los gentiles, los judíos, los no judíos, blasfemaran el nombre de Dios. ¿Y qué conlleva eso? A la condenación del gentil. Porque el blasfemo no entra al reino de los cielos. Es decir, amados hermanos, nosotros, aparte de lo que enseñamos, también debemos vivirlo. No podemos ser hipócritas en esa manera de ser. No podemos enseñar una cosa y practicar otra. No. Por eso Pablo aquí es claro. Vuelvo y pongo el panorama de los gentiles. Pablo no le dijo a los gentiles nada de esto, porque es verdad, no tenían la ley. ¿Para qué le va a decir que ellos conocían? No, ellos no conocían. Lo único que conocían era dentro de ellos. Por eso Pablo se refiere a su ley interior, a la ley moral interior que tenían, pero no tenían la ley escrita. Sin embargo, los judíos tenían algo más allá escrita y aún así vivían apartados de esa ley. Pero se jactaban de guardar la ley. ¿No recuerdan una ocasión cuando al Señor lo para una persona rica y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice: bueno, guarda la ley. Ese era el requisito, ciertamente. Guarda la ley. Ese era el requisito porque ni ellos podían guardar la ley. Por eso tuvo que venir Cristo para que sea por gracia. Guarda la ley. ¿Qué le dijo el judío? Pero Señor, pero yo guardo la ley desde pequeño. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le dice: bueno, pues te mando otra cosa. Ve y vende todo lo que tiene y hazlo a los pobres. Él se negó y se fue. Pero la ley manda a que nosotros ayudemos a los pobres. La ley manda a que nosotros sustentemos a los que tienen necesidad. Tanto así que el diezmo en el Antiguo Testamento y la primicia y todo eso era para repartir entre las viudas y los que no tenían. Y era para darle a los que trabajaban en la obra que no recibían dinero, que no recibían pago, como los sacerdotes y los levitas. Es decir, que estas personas, estos judíos, ciertamente no guardaban la ley, pero se jactaban de la ley. Se jactaban de tener la ley. Inmediatamente otros cometían un pecado en contra de la ley, levantaban la piedra para tirarla, pero ellos cometían el pecado 1.000.000 de veces y nadie la levantaba contra ellos. ¿Por qué? Bueno, porque lo hacían de manera oculta. Versículo 16, vamos para atrás ahora. Ustedes saben que me encanta hacer esto. Versículo 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona. Ay, que ellos tenían secretos. Recordemos que el capítulo 2, Pablo va a hacer énfasis ¿en quién? En los judíos, en la culpabilidad del judío. Y Pablo está diciendo que ellos tenían secretos. Es decir, que ellos, por más que se jactaban de tener la ley, no la practicaban. No practicaban ciertamente la ley. Es decir, que eran hipócritas que llevaban a otros a ser condenados. Hermano, tú que me escuchas hoy, tú debes vivir lo que predicas. Este mismo texto lo predicó el pastor Miguel Núñez, le puso el tema: ¿crees la Biblia o vives la Biblia? Muy buen mensaje. ¿Por qué lo puso así? Ciertamente por esto. Porque ellos predicaban una cosa y hacían otra. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos ser cristianos donde quiera que estemos, donde quiera que llegamos. No debemos cambiar nuestras posturas bíblicas por el gobierno que está de turno.
por el síndico, por el gobernador que me está haciendo presión, por el profesor que me está diciendo que si no le permito que me adoctrinen a mi hija con esa basura de la ideología de género, me va a meter preso, que me meta preso, pero no puedo quebrantar la ley por una circunstancia, por una situación, por un momento. No, debemos de llegar hasta el fin, porque dijo el Señor que persevere hasta el fin será salvo. Pero el que persevere ¿en quién? En su verdad. No el que persevere en lo que le da la gana, sino el que persevere en la verdad de Dios. Por eso Cristo tiene que anunciarle a los judíos que ellos decían ser descendientes de Abraham y que guardaban la ley de Moisés, pero intentaban matarlo. La ley de Moisés que dice, no mates. No guardaban nada entonces. Ciertamente eran hipócritas. Y esa hipocresía, que es el tema fundamental de esta predicación, hacía que los gentiles decían, pero yo voy a servir a ese Dios que ellos predican cuando ese Dios le puso una ley y ellos no la viven. Ellos mismos no viven esa ley que el Dios le puso. Por eso se blasfemaba el nombre de Dios entre los gentiles. Por eso se burlaban de los judíos. Hermano, el nombre de cristiano, la primera vez que se mencionó fue en el libro de los Hechos, creo que capítulo 2. Y se mencionó en el libro de los Hechos de manera burlesca. A los que seguían a Cristo se le decía cristiano de manera burlesca, de manera despectiva. ¿Por qué? Porque los gentiles, porque los paganos, porque los inmorales veían a los cristianos como locos. ¿Cuánto más a aquellos que dicen una cosa y viven de otra manera? Es decir, nosotros debemos siempre procurar vivir lo que creemos. Porque de lo contrario nos estamos condenando a nosotros mismos. Recuerden que el que no tiene la ley es juzgado por su ley interior. Al final, como quiera, va a ser juzgado. Pero el que tiene la ley va a ser doblemente juzgado. Recordemos lo que dice el autor, creo que de los Hebreos. Que no se hagan muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. Santiago, perdón, gracias. Recibirán mayor condenación. Ahora vamos a ponerlo de esta manera. No se digan muchos de ustedes ser cristianos y no lo sean porque recibirán mayor condenación. Muchos de ustedes no anden predicando por ahí que no se debe robar y roben porque recibirán mayor condenación. Muchos de ustedes que conocen la palabra de Dios y no la viven recibirán mayor condenación. Ciertamente será así. Nosotros que conocemos la palabra de Dios recibiremos mayor condenación, mayor juicio, porque ya conocemos la ley. Por eso Pablo le dice a los judíos que también se aplica a nosotros, porque nosotros tenemos la misma palabra que ellos tienen. Vamos a ver qué le dice a ellos. Vamos a volver atrás. Versículo 18. Que conoce su voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Y sabe discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. O sea, ellos sabían discernir lo que era mejor para el otro. Lo que era mejor para ellos porque conocían la ley. Pero Pablo le pregunta, tú que te llamas tener la ley o que dices tener la ley, ¿no la aplicas a tu vida? ¿No la vives? ¿No la demuestras? Por los frutos nos van a conocer. Y eso es literal, amados hermanos. Por los frutos nos van a conocer. Nosotros somos conocidos por nuestros frutos. Nación de una enseñanza pura y una vida impura hacía que los gentiles blasfemen el nombre de Dios.
Dios aquí, Pablo, con este texto, cuando dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, está citando Isaías 52, versículo 5, que dice lo siguiente: y ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Afirma el Señor. Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él, afirma el Señor. No hay un solo momento en que mi nombre no sea blasfemado. Isaías estaba viviendo en una época donde los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por los propios judíos que vivían de una manera apartada a Dios. Por eso Dios vivía mandando juicio a sus vidas para que cambien, para que se vuelvan a Dios, y no se volvían a Dios. Pablo ahora, cientos de años después, viene a repetirle lo mismo por causa de ustedes. O sea que los judíos seguían haciendo lo mismo. Por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles, entre los no judíos. En el tiempo de Isaías y en el tiempo de Pablo, y aún hoy se sigue blasfemando el nombre de Dios. Esto lo vemos a diario. A diario vemos personas diciendo: para yo ser cristiano como ese, mejor me quedo siendo. Como diría un pastor que yo tenía, ¿cierto o no? Es así. Es así. Y ciertamente tienen un poco de razón. Claro, eso no lo justifica, pero tienen razón. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando usted ve en alguien que le va a vender un producto, lo que sea, una fachada medio rara, una fachada como que, y este hombre es vendedor, este hombre vende ese producto, ¿de verdad? ¿Qué usted dice? Yo como que no voy a comprar ese producto porque el que me lo va a presentar no aparenta ser vendedor de ese producto. Bendito sea el Señor. Nosotros también, cuando vivimos de una manera apartada de Dios, no agradable a Dios, de una manera diferente a la que predicamos, estamos ahuyentando a los gentiles. Estamos ahuyentando a nuestro prójimo para que venga a servir a Dios. Hermano, no hay nada, no hay mejor cosa que un buen testimonio. El buen testimonio puede hacer que otros reconozcan que están mal, en sus delitos y pecados. Necesitan al Dios que tú le sirves, que te ha cambiado como te cambió a ti. Quieren ellos quieren que ese Dios que te ha cambiado a ti, que te ha hecho esa persona que tú eres hoy, ellos quieren tenerlo cuando ven en ti que cambias, que tú eres diferente, que tú practicas lo que dices. Pero cuando es todo lo contrario, entonces pasa lo que hemos escuchado muchísimos años. ¿Para qué yo voy a ser cristiano? Los cristianos son hipócritas, los cristianos son esto. Tienen razón. Eso no lo justifica. Se van para el infierno igualmente, si no se convierten, si no se arrepienten. Pero nosotros daremos cuenta por aquellas personas que vieron en nosotros una actitud totalmente diferente a la que debe llevar un cristiano. Si esa persona se perdió por eso, vamos a tener que dar cuenta, más hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo claramente nos dice que nosotros debemos de tener misericordia de los débiles en la fe. Debemos de vivir de una manera que los débiles en la fe no vayan a sentirse atraídos. Nosotros le damos, ciertamente, le damos ese deseo de hacerlo. No, amados hermanos. Debemos de vivir lo que predicamos. Por eso le dije que Pablo, comenzando el capítulo 2, tal parece que él no se está refiriendo a una audiencia específica, sino de manera general, y ciertamente sí era de manera general, aunque después iba a afirmar que también se estaba refiriendo de manera específica a los judíos. Pero sí, de manera general, tanto judíos como gentiles,
practican esas cosas. Practican una vida apartada a lo que enseñan. Y no somos llamados a eso. Porque el tibio, dice la Escritura, que Dios lo vomita de su boca. Debemos de vivir lo que predicamos, amados hermanos. Si Jesús, si de Jesucristo lo único que vean es lo que pueden ver en ti, dime ciertamente, ¿qué es lo que ven? Esta pregunta nosotros debemos hacérnosla. Si lo único que pueden ver los no creyentes de Cristo es a través de nosotros, ¿qué ellos están viendo? ¿Están viendo una persona humilde, una persona generosa, una persona amable, una persona paciente, una persona fiel? ¿O están viendo un adúltero, un ladrón, un delincuente, un codicioso? Hermanos, todo eso la gente se lleva. Es que cuando se refieren incluso a un cristiano, dicen los cristianos. ¿No se ha fijado? Es que los cristianos son así, pero por un grupito. Ah, hermano, eso lo provocamos nosotros. Y sí, está mal. Está mal. Nosotros deberíamos de ser como quien dice, el puente, que de ese puente va a subir al otro puente que es Cristo. Porque no somos Cristo. ¿Amén? Es como que de ese puente pasa a otro puente. Pero tiene que haber un puente primero para pasar al segundo. Ese puente deberíamos ser nosotros. No todo lo contrario. No deberíamos ser lo que destruimos la calle para que no haya paso. Así nosotros destruimos la calle cuando vivimos de una manera diferente a lo que enseñamos, a lo que predicamos. Yo tengo la responsabilidad de vivir absolutamente todo lo que predico, porque de lo contrario recibiré mayor condenación. Y todo esto que uno está diciendo aquí, claro, ciertamente en algún momento uno lo ha practicado, pero no significa que debemos vivir así, que debemos continuar en eso. No, todos los días debemos nosotros reformar nuestra mente y decirnos, debemos vivir lo que creemos. Todos los días nosotros debemos salir allá afuera diciendo, cualquier persona que me vea, que haga contacto visual conmigo, debe ver a Cristo. Lo que vea en mí debe ser el reflejo de lo que Cristo muestra. Porque ciertamente somos de Cristo. La Escritura enseña que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Aquí está la mente de Cristo. Aquí está todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo enseñó y todo lo que Cristo requiere de nosotros. Pero si vivimos de una manera hipócrita, religiosamente hablando, hacemos que otros sean condenados, que otros se condenen. No le demos excusa, amados hermanos, al mundo para seguir viviendo en su pecado. No le demos excusas al mundo para que siga viviendo en su pecado. Recuerden que nosotros somos luz. Pablo juzga aquí y le dicen que son igualmente culpables que los gentiles, a los judíos aún peor, porque ellos se decían ser luz. Lo dice Isaías, lo vimos en Isaías. Ellos eran luz para las naciones, para los que estaban en tinieblas, pero no estaban siendo luz, ciertamente. Estaban siendo oscuridad, porque los gentiles continuaban blasfemando el nombre de Dios. Entonces nosotros ciertamente no debemos vivir de una manera que el no creyente blasfeme a Dios. Y créame que una blasfemia es todo lo que se refiere de manera despectiva a Dios o a lo que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, si dicen, si para yo ser cristiano como ese,
y según lo que el Dios que yo le creo le enseña, no lo practican, yo nunca seré cristiano. Eso es blasfemia. Porque se está refiriendo primero a los cristianos, que son los hijos de Dios, de manera despectiva. Y se está refiriendo a lo que enseña Dios. Entonces está diciendo que lo que enseña Dios no lo están practicando aquellos que son seguidores de Él. Eso es blasfemia. Porque ciertamente hay muchos cristianos que sí lo siguen, que sí practican eso. La blasfemia contra Dios es todo lo que se dice de Dios que no es lo que la Escritura dice acerca de Dios. Eso viene siendo blasfemia. Entonces yo quiero que cerremos con esto. No le demos motivos a los impíos para blasfemar el nombre de Dios, porque eso ciertamente caerá sobre nosotros. Esa culpa la recibirán ellos porque cometieron el delito, pero también la recibiremos nosotros porque fuimos el causante del delito. Fuimos el causante de la transgresión. Así que no seamos solamente oidores de la ley, sino hacedores de la ley. Porque no son los oidores de la ley que recibirán vida eterna, sino los hacedores. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, seamos fieles a la palabra de Dios para que el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, el Señor pueda decir: a ti, buen siervo y fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. A ti, que viviste lo que predicaste, entra al gozo de tu Señor. A ti, que no diste motivos para que blasfemaran el nombre de Dios, ven y entra al gozo de tu Señor. A ti, que los demás veían en ti un ser de luz, y aunque no vinieron a Cristo, decían: si yo algún día soy cristiano, quisiera ser como Él. Entra, ven y entra al gozo de tu Señor. Eso nosotros debemos procurar, hermanos. Todo eso debemos desear, pero debemos de vivir de la manera correcta para que eso se lleve a cabo. Porque recuerde que seremos condenados por nuestras obras. Recuerde que seremos juzgados por nuestras obras, según sean buenas o sean malas. Y si vivimos de una manera no agradable a Dios, y peor aún, predicando una falsa santidad que no practicamos, una santidad que no practicamos, hermano, créame que no estaremos bien parados delante de Dios cuando Él vuelva en su reino. Así que vamos a procurar vivir lo que practicamos y no seamos hipócritas religiosos que nos hacen condenados. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios y Padre eterno, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos ha permitido ver tu palabra en esta noche, Señor, hoy domingo, hoy tu día del Señor. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, hemos entendido qué nos quieres enseñar. Hemos visto, Señor mi Dios, que los que viven de una manera apartada, lo que enseñan y predican, serán condenados. Así que ayúdanos, Señor, a vivir de una manera apegada a lo que predicamos para recibir la vida eterna. Gracias, Señor mi Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, y ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Santifícanos, Señor, como dice tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Siempre que vivamos en tu palabra, hemos entendido que viviremos como tú quieres que vivamos. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén.